Muy buenas tardes, muy buenos días con otros compañeros. Bienvenidos sean ustedes a la plataforma virtual de Paul Greensack, al curso de sistemas de transporte por cable teleféricos. Les saluda Alex Padilla, ingeniero en recursos naturales renovables y medio ambiente, especializado en sistemas integrados, salud ocupacional y medio ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado también en ordenamiento ambiental del territorio, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quien les habla, quien les suscribe, será el moderador de este curso. Todas las preguntas están abiertas, están pendientes, así como también para darles a conocer que los últimos 10 años, como empresa y como profesional, hemos estado inmersos en el tema de la planificación, construcción y operación de sistemas de transporte por cable. Pues bien, hemos trabajado en el teleférico de Quito, ¿sí? Hemos trabajado en la elaboración del expediente técnico o expediente definitivo del teleférico de Lima, que partía del Parque La Muralla y llegaba al Cerro San Cristóbal. Hemos trabajado en la elaboración del expediente técnico, perdón, del teleférico en Pucallpa, en el Padre Abad. También hemos trabajado en la elaboración del expediente técnico del nuevo Chimbote para el Cerro La Amistad. Sí, varios proyectos que están en camino y lo que se quiere es dar a conocer la realidad sobre la que se quiere plasmar los sistemas de transporte por cable en el territorio peruano, y también para compañeros que nos escuchan o nos ven desde otros países como es Ecuador, Chile, Colombia, ¿sí? Y quieren saber, tienen curiosidad sobre lo que son los sistemas de transporte por cable a nivel regional y cómo este tipo de transporte de energías limpias de alguna forma está cambiando la forma de transporte en el mundo, ya que anteriormente este tipo de transporte era considerado, o son considerados hasta el momento, como sistemas de transporte básicamente turísticos que tienen un dominio visual en donde básicamente en línea recta, una estación de salida, una estación de llegada, como se vio en la primera sesión o la primera clase, pero los últimos 20 años han tomado un giro y teniendo como base y fundamento lo que está sucediendo en Bolivia. Tienen tres recordines. Uno de ellos es el sistema de transporte por cable más largo del mundo, de transporte de pasajeros masivo, más no turístico. Ya sabemos las diferencias, ¿sí? Así como también en metros sobre el nivel del mar. Independientemente de la coyuntura política o la coyuntura actual que está pasando en nuestro vecino país, es uno de los países que han incursionado en este tipo de sistemas de transporte por cable como una realidad, como un transporte limpio, como un transporte de energía alternativa, mejorando así la calidad de vida, ¿sí? En todo sentido, de los que visitan y de los moradores de su área de influencia directa y su área de influencia directa. Ya aterrizando un poquito en el territorio peruano, nosotros debemos centrarnos, tener la base y el fundamento sobre lo que nosotros queremos, ¿sí? La mayoría de nosotros somos profesionales. Tengo entendido que queremos saber un poco más de cómo funciona este tipo de transportes, y para lo de ello vamos a iniciar con el tema de las normativas legales, qué es la movilidad sostenible, qué es el transporte urbano sostenible. Algún momento hay documentación científica bastante bien elaborada,
sí, que únicamente se necesitaría detallar a nivel Lima y a nivel Callao, que es una de las ciudades más problemáticas, se puede decir de alguna forma, en el tema de transporte, y saber qué es lo que se tiene hasta el momento para no iniciar de cero. Pues bien, todo esto del tema de la normativa legal, como todo, iniciamos con la Constitución Política del Perú, en donde básicamente en su artículo 22, el más sobresaliente para este caso, en donde todo ciudadano que está dentro del territorio peruano tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Todo esto está en función de que, según estudios, aproximadamente se pierde entre 4 y 6 horas de transporte, ¿sí?, del tiempo que uno se utiliza para desplazarse a su trabajo. Hay algunos estudios, si alguien está interesado, como por ejemplo la cantidad de personas que se desplazan del Callao a Lima por el tema de trabajo, la cantidad de personas que se desplazan de La Molina hacia Miraflores y viceversa en las famosas horas punta. En todo este contexto, estamos generalizando para aterrizar a lo que serían los sistemas de transporte por cable, o a generar o fomentar parte de la solución, no solamente en la ciudad de Lima, sino en gran parte del territorio peruano, ya que más allá de un tema de infraestructura, si bien es cierto nos falta una infraestructura adecuada, es un tema de educación vial. Pues bien, ya de lo general a lo particular, tenemos la Ley General del Ambiente, 28611, en donde básicamente en su artículo 19 cita el tema de la planificación y ordenamiento territorial ambiental. En su artículo 20, de los objetivos de la planificación y ordenamiento territorial. El artículo 21, de la asignación de sus usos del territorio. El artículo 22, del ordenamiento territorial ambiental y la descentralización. El artículo 23, del ordenamiento urbano y rural, en donde básicamente se ve que se tienen las herramientas adecuadas para hacer un ordenamiento territorial adecuado, valga la redundancia. Si queremos ya cosas mucho más puntuales, pueden investigar un poquito, sí, sobre la región de San Martín, que básicamente tiene su zonificación ecológica y económica aplicada, ¿sí?, en documento, y han empezado a aplicar. Es el modelo de cómo se iniciaría el proceso del ordenamiento territorial a nivel país. Y como lo repito, citamos todo esto ya que no hay normativas legales direccionadas únicamente a los sistemas de transporte por cable. Hay normativas legales direccionadas en función de mejora, ¿sí?, como es de la infraestructura o de las maquinarias, ¿sí?, o mejora del disfrute del paisaje en función de vehículos alternativos. Entonces, dentro de los vehículos alternativos son funiculares, teleféricos, etcétera, etcétera. Así también tenemos el decreto supremo que aprueba el reglamento de ley número 3900, ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao. ¿Cómo alcanzar una movilidad sostenible en América Latina? Nuevamente, de lo general a lo particular. Aproximadamente en el 2010, y mucho antes de eso, tenemos en el año 1992, tenemos todo el asunto de la cumbre de Río, en donde del 92 al 2021 ya se preveía que todo este tipo de problemas ambientales que estamos viviendo en la actualidad, sí, ya estamos en el 2020, todo este tipo de problemas de alguna forma son los que en su momento proyectaron
pero no proyectaron en el volumen que se ha generado. Por ejemplo, la cantidad de plásticos, por ejemplo, la cantidad de gases, la cantidad de gases metano, el tema de CO2, todo el tema de los combustibles fósiles, todo ese tipo de convulsión ambiental que se vive en este momento, sí, algún momento, valga la redundancia, ya se tomó en cuenta y de alguna forma se tenían que implementar leyes y reglamentos. Y ahí nace todo el tema ambiental para disminuir los gases de efecto invernadero, para el cambio climático, calentamiento global y como queramos llamar. Y ya siendo más puntuales, en el 2010, la Corporación Andina de Fomento publicó un informe sobre los avances en materia de movilidad sostenible en América Latina. Todos de alguna forma o de alguna manera sabemos que las herramientas hay vehículos eléctricos, hay vehículos electrónicos, los sistemas de transporte por cable también son vehículos a electricidad, son vehículos básicamente porque se desplazan de un lugar a otro. Y también tenemos el desplazamiento de transporte multimodal, que son básicamente varios tipos de transporte que se utiliza para desplazar personas o desplazar cosas, ¿sí? En donde en este estudio del 2010, que cumplió con datos existentes para el 2007, en 15 ciudades latinoamericanas, sentó un precedente relevante en la región y dio origen al Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina. Cabe recalcar que en ese tiempo, con los datos recabados de alguna manera, Colombia y Chile son los países que tomaron la delantera. Después de ese primer informe y otros análisis, básicamente complementando la metodología y sus conclusiones, que vamos a ver el tipo de metodología que hicieron algo parecido acá en Perú, empieza, y de hecho cada vez más es visible que las agendas públicas, como garantizar una movilidad sostenible, es un poco complejo, ya que básicamente todo el tema de las leyes y normativas ambientales son leyes que de alguna forma ya están elaboradas y son aplicadas en países, entre comillas, en vías de desarrollo o en países europeos, ajustados a nuestra realidad básicamente. En donde la movilidad sostenible es vista de alguna forma como una moda, más no como una aplicación. Si nosotros vamos 10, 20 años atrás, en ese momento ni siquiera se tenía en cuenta la cantidad, de gases de efecto invernadero que iban a generar tal o cual modelo de vehículos. Lo que pasó recientemente con la Volkswagen en Brasil, sobre el tema de las emisiones de gases de sus vehículos, porque de alguna manera se manipuló el software, ¿sí? Para que vote o lance valores, entre comillas, admisibles al medio ambiente, que esté dentro de los límites admisibles del medio ambiente. Es todo un negocio, todos sabemos cómo se maneja el tema del parque vehicular, todos sabemos cómo funciona, por decirlo de alguna forma, los monopolios económicos a nivel del mundo. Todos sabemos el poder económico que tienen los dueños o los grandes empresarios automotores. Todos sabemos cómo funciona el tema de manejo de los combustibles fósiles. Acá no estamos para hacer ningún juicio de valor, pero sí estamos para generalizar y de alguna manera tratar de ingresar transportes alternativos de energías limpias para mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces, con los ejemplos de movilidad sostenible, sí nos podemos dar cuenta de que básicamente, si alguien conoce Bogotá, conoce Chile, conoce Medellín, son ciudades muy puntuales en donde básicamente se ve lo que no se ve en nuestro territorio peruano. Por ejemplo, de acuerdo al ordenamiento
ambiental o de acuerdo a la movilidad sostenible, siempre hay que determinar la capacidad de carga de tal o cual área o la capacidad de carga de tal o cual vehículo o la capacidad de carga para desplazar, ¿sí? En vehículos, sean estos de cualquier tipo, en función de qué, de su tiempo, ¿sí? Para desplazarse a un lugar, en función del espacio para desplazarse a un lugar, en función del vehículo, la calidad del vehículo, entre otras cosas. Tener una visión integral, en el desarrollo del ordenamiento territorial. Si cualquiera de ustedes desea algo ya más puntual por dónde iniciar el tema de zonificación ecológica y económica, me puede solicitar información, se la envío sin ningún problema, ¿sí? Para que sepan de que todo el tema, el manejo del transporte público, del transporte privado, tiene que estar dentro de una organización y tiene que estar dentro de una planificación territorial, en donde esta planificación territorial está compuesta por varios actores, por varios especialistas, ¿sí? Y por varios ejes muy fundamentales que de alguna forma tienen que ver con lo que nosotros estamos tratando de entender en este momento, con los sistemas de transporte por cable, sistemas de transporte de energías alternas. Por ejemplo, un ejemplo recurrente de la congestión vehicular. Todos sabemos qué es lo que pasa en Lima, en la avenida Bancay. Todos sabemos qué es lo que pasa ya no solamente en la avenida Bancay, sino en todo Lima. A pesar de que hay un tren eléctrico, a pesar de que hay líneas de metropolitano, a pesar de que hay la línea azul, la línea morada, ¿sí? Y que vienen, vamos a ver de dónde vienen más adelante, cuáles son sus antecedentes. Y cómo esto, de alguna forma, se podría aprovechar. Es decir, la planificación ambiental se da de donde se inicia, así suena redundante, hacia adelante. Es decir, si queremos planificar cualquier tipo de infraestructura, cualquier tipo de transporte, no podemos, de alguna forma, eliminar lo que ya está hecho. Se puede modificar, pero no se puede quitar lo que ya está hecho. Vuelvo y le repito, los procedimientos, los términos de referencia, los tiempos de cómo se manejan, puedo hacerlo llegar a su correo sin ningún compromiso, sin ningún costo. Por ejemplo, cuando en Brasil se realizó una medición sobre los temas que les hablaba, ¿sí? de la cantidad de personas que se desplazan, el número de vehículos por el año 2000, ¿sí? Para ver el tema de la sostenibilidad vehicular en América Latina, del transporte en América Latina. Todas las ciudades brasileñas por encima del promedio, lo cual tiene una relación con el funcionamiento global de ese país en términos económicos, o sea, mejor calidad de vida o mejor estatus económico, mejor calidad de vida, en teoría. En Bogotá, que es uno de los pioneros a nivel Sudamérica del mejoramiento del paisaje, mejoramiento urbanístico, desplazamiento de las personas, ¿sí? El sistema de tránsito, ellos iniciaron con los famosos transmilenios, ellos iniciaron con los famosos metropolitanos, ellos iniciaron con los buses de 2 pisos, ellos iniciaron con el tema de los sistemas de transporte por cable, ellos son pioneros en el tema del desplazamiento de personas en gradas eléctricas exteriores. Ellos son el primer país a nivel del mundo en diseñar gradas eléctricas para exteriores. Gradas eléctricas para exteriores. Acá en Perú tenemos las famosas escaleras a los cerros, las escaleras de ahí de algún color de un partido político. Esas gradas que acá todavía piensan en cemento,
ese tipo de gradas hace 10, 12 años ya fueron elaboradas en Colombia, ¿sí? Para personas con capacidades diferentes o personas que utilizan silla de ruedas, básicamente para que sean utilizadas, mejorando su calidad de vida enormemente. Pues bien, todo este tipo de cosas tiene que ver y bastante al punto de donde nosotros queremos llegar con el tema de los sistemas de transporte por cable y con el tema de cómo se ha venido manejando y cómo ha venido evolucionando y cómo va evolucionando el asunto de los teleféricos en el ordenamiento ambiental y desde su base legal. No hay, repito, una base legal acá en el Perú, pero básicamente cuando se inicia un proceso de planificación y construcción de los sistemas de transporte por cable, lo que inician solicitando es un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto vial y los permisos correspondientes de construcción de la municipalidad. La mayoría de este tipo de proyectos vienen por el lado de la inversión estatal. Sí, dentro del estudio de impacto ambiental tenemos el plan de ordenamiento territorial, tenemos un plan de manejo. Dentro del estudio de impacto vial tenemos la afectación que va a ser muy mínima, porque es un desplazamiento por el aire. Algún momento se habló de invadir el espacio. En el caso del teleférico de Lima, algún momento se habló del tema de invadir el espacio aéreo del paisaje, ¿sí? Sobre un área patrimonio de la humanidad, ¿sí? Algún momento también se habló del tema legal, a qué ministerio pertenecía este tipo de proyectos, sea el Ministerio de Vivienda, sea el Ministerio de Turismo o sea el Ministerio de Transporte. Pues bien, dentro de los parámetros legales, hay un dispositivo legal, la Ley de Gestión Ambiental, artículo 16.2, si no me equivoco, ¿sí? En donde este tipo de proyectos, cuando hay un conflicto de valores o conflicto de intereses, perdón, o hay una interpretación a la norma, básicamente lo que dice es de que el proyecto será dirigido a donde éste genere sus mayores ingresos brutos anuales, hablando de ingresos brutos económicos. Entonces, si los ingresos van al Ministerio de Turismo, en el caso de que sea un sistema de transporte por cable turístico, iría al Ministerio de Turismo. En caso de que sea un sistema de transporte por cable que de alguna forma vaya a las arcas del Estado por tema de transporte de personas no turísticas o transporte masivo, irá al Ministerio de Transporte y así sucesivamente dependiendo para que sea dependiendo del uso del que se le va a dar. Hay todo un compendio ambiental para determinar o para interpretar la norma, pero cuando sale este tipo de inconvenientes o interpretación de la norma, básicamente el proyecto se le dirige al ministerio que este proyecto genere sus ingresos brutos anuales, hablando económicamente. Tenemos lo que les había comentado, el metro de Medellín, tenemos en Medellín también sistemas de transporte por cable. En Medellín son pioneros en la elaboración de la mayoría de maquinarias de teleféricos, que constan, como ustedes saben, de estación de llegada, estación de salida, las cabinas, el cable motor y las columnas. En Colombia y en Argentina ya construyen sus propias torres tubulares, dependiendo de la topografía, ya construyen lo demás, lógicamente, estas fábricas están en Europa, su mayoría, lógicamente piden, sí, o solicitan el resto de insumos e implementos
¿sí? Para terminar de armar su equipo. Normalmente este tipo de equipos tienen un tiempo de vida promedio de 30 años, ¿sí? Una vez armado, dependiendo de las condiciones meteorológicas en donde esté armado, ¿sí? Pero básicamente es el tiempo de vida promedio de un aparato de esa forma. Más adelante, cualquier interés que tengan en el tema del costo de los sistemas de transporte por cable, el tema de costo por kilómetro lineal, me escriben o nos solicitan información por teléfono y sin ningún inconveniente también podemos asesorarles en ese tipo de información. Pero debemos iniciar, como decía un profesor mío, por el principio, saber qué es, saber las normativas legales, hasta dónde vamos, en dónde estamos y qué es lo que queremos hacer. Una vez determinado eso, ya podemos empezar a elaborar un expediente técnico para que tengan una idea. El expediente técnico del Teleférico de Lima tiene 53 expedientes. ¿Sí? Estudio de impacto ambiental, estudio de impacto vial, estudios de paisaje, estudios de suelo, estudios hidrológicos, interferencias, etcétera, 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 etcétera. Entonces, este tipo de proyectos, por ser proyectos nuevos en el país, conllevan ciertos criterios, ciertos estudios o ciertos análisis en donde básicamente se quiere o se denota que necesitamos hacerlos. Nos vemos en 5 minutitos. ¿Sí? Necesitamos respaldar la grabación y vamos avanzando.